compañeros que están de este lado, al comité estatal, a nuestros senadores, a nuestros referentes, pues contarles que estamos realizando visitas en todo el país, en todos los municipios que podemos, para dirigirnos a los jóvenes, pero también a los no tan jóvenes, pero fundamentalmente este evento que hemos denominado Conciencias en Revolución, pues busca hablar de dos cosas que nos parecen importantes. Uno, de la historia de las tres transformaciones, es decir, cuando hablamos de la cuarta transformación, ¿a qué nos referimos? La cuarta transformación es ponerse un chaleco guinda y poner 4 dedos con la mano y sonreír a una foto, o la cuarta transformación es un proceso que lleva rato gestándose y que tenemos que seguir construyendo hacia adelante. Entonces queremos hablar de esas tres transformaciones y de la historia de nuestro movimiento. ¿Por qué lo dirigimos a jóvenes? Pero yo creo que es importante hablarlo en general como movimiento, pues porque si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil saber dónde estamos y mucho más difícil saber hacia dónde vamos. Y pues ya se ha expuesto aquí lo que significó la primera, la segunda, la tercera transformación. Alex también aquí ya ha hecho pues un recuento y creo que vale la pena primero decir que cuando el hoy presidente López Obrador ha conceptualizado este proyecto como cuarta transformación, es porque nos asumimos herederos de los procesos de lucha más importantes del país, es decir, ¿qué fue la independencia? Sino la irrupción de una mayoría que planteó que no queríamos seguir siendo una colonia española, que dividía en castas a la población. Es decir, no era lo mismo ser español, ser criollo, que ser indígena. Había un sector que era el más privilegiado y un sector que era el más lastimado. Y esa lucha por la igualdad, esa lucha por el respeto a nuestros pueblos originarios, esa lucha contra la colonia, que se llamó independencia, pues es una lucha de la cual nosotros nos asumimos herederos, porque reivindicamos nuestro origen, porque reconocemos la importancia y la cultura de nuestros pueblos originarios y porque seguimos luchando por igualdad, donde no queremos que haya un sector privilegiado. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de que esta sociedad pueda vivir por lo menos con un piso básico de derechos, y es parte de lo que estamos luchando. Es decir, vamos a estar tranquilos cuando todos y todas las personas tengamos un derecho a la vivienda garantizado, el derecho a tener un buen empleo remunerado, el derecho a la salud en todos sus términos garantizado, cuando podamos tener asegurado el derecho a vivir en paz. No podemos continuar con un país tan violento que nos fueron dejando las decisiones de los últimos años. Entonces, somos herederos de la primera transformación, somos herederos de la segunda, de la reforma, porque después de independizarte, pues toca delinear qué nación queremos. Y esta lucha que se dio en la reforma de liberales contra conservadores, pues fue la antesala de los primeros derechos civiles. Es decir, en la independencia o antes de la independencia, quienes tomaban decisiones eran unos cuantos y entre ellos el clero. ¿Qué hace la reforma? Separa y respeta además el libre culto, respeta la libertad religiosa y la pluralidad religiosa, pero separa el poder del clero del poder del Estado. Y se delinean los primeros derechos civiles, la antesala de la Constitución de 1917. Fue ahí la Constitución de 1857. Y esta lucha de liberales contra conservadores también planteó una postura soberana, porque habrá que recordar que los conservadores decían que no éramos capaces de construir nuestro propio destino, que había que traer a un príncipe extranjero. Y por eso esta imagen que recordamos de la historia, donde se fusila a Maximiliano como un ejemplo de soberanía, es decir, de no se metan en las decisiones, porque nosotros somos capaces de conducir nuestro propio destino. Como decía Alex, por supuesto las otras transformaciones fueron violentas. La cuarta transformación es un proceso de cambio profundamente pacífico. Y luego la revolución, pues fue la lucha contra más de 30 años
de imposición de una dictadura de Porfirio Díaz, por esta lucha democrática de la no reelección, voy a decir algo políticamente incorrecto, si hoy le planteáramos a la gente si Andrés Manuel López Obrador se reelegiría, si votara por él, la verdad es que la gran mayoría lo haría o lo haríamos. Pero es tan profundo el arraigo a la historia de López Obrador que él sabe que la tercera transformación luchó contra la reelección, que luchó contra una dictadura, que luchó por la democracia. Por eso es que da risa cuando nuestros opositores dicen que queremos crear una dictadura, porque por supuesto que no. Somos herederos de las luchas más democráticas de este país y creemos en la democracia como el ejercicio de mayor expresión popular y de participación de la gente en la toma de decisiones. Entonces, la revolución pues fue la lucha contra una dictadura, fue la lucha por la democracia, fue la lucha de los dueños de la tierra contra los hacendados, de tierra y libertad, de la tierra es de quien la trabaja, y somos herederos de esas tres luchas. Y después de la revolución, si me apuran, lo resumiría en 70 años de gobierno del PRI, 12 años del gobierno del PAN, y por fin en 2018 logramos iniciar un proceso de cambio. Y esa irrupción o ese momento de quiebre en la historia que significó el 2018, pues fue la irrupción también de la mayoría cuestionando que un grupo de personas tomara las decisiones. Solo que esta revolución pues fue pacífica. Entonces somos herederos de la independencia, de la reforma, de la revolución. Y vale la pena, y yo aquí les pediría que nos ayuden a hacer el ejercicio de hablar de esto con personas más jóvenes. ¿Qué nos costó? ¿Cuánto le costó a muchas y a muchos de ustedes luchar por llegar al 2018? Si sintetizáramos la historia, y perdón por el simplismo de la historia porque sé que es más rica y más profunda, durante del 1968, que fue la lucha de jóvenes y estudiantes contra un sistema autoritario, al 2018 pasaron por lo menos 50 años de muchísimas luchas magisteriales, estudiantiles, de médicos, de ferrocarrileros, de distintas expresiones, de distintas partes del país. Primero, que fueron oposición a un sistema que todo el tiempo les decía que ya merito iba a mejorar la cosa, pero que nunca mejoraba. Y segundo, que fueron resistencia a un sistema autoritario que utilizó toda la fuerza, todo el aparato para apagar cualquier reclamo, cualquier protesta, cualquier señalamiento al poder. Y pensemos en el 68, ¿cuál fue el delito que cometieron los jóvenes del 68? Pensar, soñar que México podía ser distinto, hablar de libertad, hablar de justicia, hablar de democracia. Y esto contrasta las dos visiones que en las últimas décadas han estado contrapuestas. De un lado, jóvenes, estudiantes, con sueños, que exigían derechos, que planteaban que México podía ser un país distinto. Y del otro lado, un gobierno autoritario, un gobierno represor, un gobierno que arrebató vidas, un gobierno que torturó jóvenes, un gobierno que desapareció jóvenes. Y en el 88, la gente expresó su voluntad de cambio. Y la respuesta del sistema nuevamente fue no. Un fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas que impuso a Salinas de Gortari y que inició eso que hemos llamado el modelo neoliberal, después de una serie de privatizaciones que, como aquí decía el compañero sobre los ferrocarriles, esto que vemos a lo largo de nuestra historia, gente gobernando, privatizando las empresas públicas, acabaron con nuestro sistema ferroviario en el país, pero cuando dejó de gobernar Ernesto Zedillo, casualmente fue uno de los principales directivos de una de las empresas a las que se le vendieron estos ferrocarriles, ¿no? Entonces, bueno, en el 88 la gente salió a manifestar un cambio por la vía pacífica, por la vía electoral, por la vía cívica, y la respuesta fue un fraude electoral. En el 2000, nuevamente la ciudadanía salió a votar por un cambio, porque aunque muchos pudiéramos haber
desde entonces que el PRI y el PAN eran lo mismo, no podemos negar que la mayoría del pueblo mexicano en el 2000 votó por Vicente Fox creyendo que votaba por un cambio. Porque hoy lo vemos muy fanfarrón, haciendo campaña por el PRI, por Alejandro del Moral, muy de la mano de lo que él decía combatir. Pero que no se nos olvide que Vicente Fox le prometió al pueblo en el 2000 que iba a iniciar un cambio y que iba a sacar a patadas al PRI de Los Pinos. No solo no lo hizo, pactó, siempre fueron lo mismo, y hoy lo sabemos, pues hoy van juntitos PRI y PAN. Pero en el 2000 la gente volvió a manifestar su expresión de cambio. La gente quería un cambio, solo que Vicente Fox resultó ser una farsa. Y en el 2006 la gente volvió a votar por un cambio, por Andrés Manuel López Obrador, después de que un año antes Vicente Fox intentó meterlo a la cárcel, desaforarlo, que aunque pudiera pagar una multa, dejarle un antecedente para que no pudiera ser candidato presidencial. Ahí es donde yo me coloco, porque ahí fue mi primera participación política, yo tenía 15, 14 años, y creo que mi generación iniciamos ahí, en el proceso de desafuero. Vimos a un jefe de gobierno que había gobernado la Ciudad de México, construyendo hospitales, escuelas, preparatorias, programas sociales para adultos mayores, becas para jóvenes, que empezó a transformar la Ciudad de México. Y vimos el abuso desde el poder para tratar de quitarlo de la boleta. Y bueno, pues para quienes no lo hayan escuchado, yo les recomiendo, y a quien ya lo escuchó, pues yo creo que nos gusta volver a escucharlo, el discurso que pronuncia Andrés Manuel López Obrador en este intento de desafuero, que me parece que retrata de cuerpo entero la manera en la que él ha pensado toda la vida. Bueno, detuvimos el desafuero gracias a expresiones populares muy fuertes, y en 2006 se presenta como candidato, nos hace fraude electoral, se imponen a Felipe Calderón. Yo lo he recordado en los últimos días que hemos estado en estas charlas con jóvenes. En el 2006, ¿cuál era la exigencia de nuestro movimiento? Primero nos dijeron que habíamos perdido por 0.56%. Y nos dimos cuenta, primero, que es una de las grandes enseñanzas que ha tenido nuestro movimiento, pues que de nada servía ganar si no teníamos la capacidad organizativa para defender el triunfo. La izquierda no había logrado hasta entonces tener un representante en cada casilla que nos permitiera defender cada voto. Y entonces teníamos casos donde ganábamos una casilla con 200 votos y en el sistema aparecían 20. Y entonces, con todas las irregularidades que fuimos documentando, nos preguntábamos, ¿realmente perdimos por 0.56%? ¿O ahí en estos votos que nos están robando, más el sistema y muchas cosas que teníamos documentadas, pues está nuestro triunfo? Y yo he recordado en estos últimos días que la consigna de ese momento en nuestro movimiento era voto por voto, casilla por casilla. Era lo que exigíamos. No exigíamos que nos regalaran un triunfo. Exigíamos que se volviera a contar voto por voto, casilla por casilla. Y si después de ese recuento, observado por todos los representantes de los partidos, se ratificaba que perdíamos, pues aceptábamos el resultado. Pero estábamos tan seguros de que ahí estaba nuestro triunfo, que del otro lado también estaban tan seguros que nos negaron el recuento de votos. Y gracias a esa lucha, hoy el recuento de votos, con poquita diferencia, existe ya por ley en cualquier elección. ¿Y cuál fue la respuesta de Andrés Manuel López Obrador frente a ese fraude? Yo ahora lo cuento y pienso: represión a quien intentaba manifestarse, fraude en el 88, farsa en el 2000 y otra vez fraude en el 2006. Se imaginan, bueno, no se imaginan, yo creo que muchos de ustedes lo han vivido, pues la indignación y la rabia. Es como si el mensaje del sistema fuera: no vas a poder, este país no va a cambiar, nos pertenece. Yo recuerdo que en el 2006 tenía 16 años y formaba parte de las manifestaciones. Por supuesto yo no había votado, pero sentí como si me lo hubieran robado a mí. Y la rabia de la gente era tanta que le exigía al presidente que fuera más radical, entre comillas, que bloqueara carreteras, que bloqueáramos el aeropuerto, que
nos fuéramos incluso a las armas, ¿no? Afortunadamente el presidente es un hombre pacífico y, como él dice, corazón caliente, cabeza fría, porque pues a pesar del hartazgo acumulado, y yo creo que esto nunca lo ha reconocido la derecha, el presidente contuvo el enojo y lo canalizó en el plantón de Reforma. Y pues muchas y muchos de ustedes formaron parte de ese momento en el que, en un acto de resistencia civil pacífica, nos mantuvimos en Reforma de los días siguientes de la elección hasta el fallo del tribunal, exigiendo voto por voto, casilla por casilla. El tribunal nos lo negó, le dio el trufo a Calderón y ya sabemos, la historia de terror que vivimos con Calderón. Violencia, desapariciones y, como decía Alex, las principales víctimas de la falsa guerra contra el narcotráfico de Calderón fuimos los jóvenes. Los principales desaparecidos, ahí están las cifras, jóvenes. Los principales detenidos en las cárceles, jóvenes. Los principales asesinados, jóvenes. Los principales reclutados por el crimen organizado, jóvenes. Entonces, parecía un México pues sin mucha esperanza, porque fraudes electorales, represiones, un gobierno violento como el de Calderón, que hoy sabemos pactaron con el crimen organizado, y en 2012 nuevamente la necedad de un pueblo que lucha, que resiste, que sueña, y el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. En 2012 vuelve a ser candidato Andrés Manuel a la presidencia y nos enfrentamos al supuesto regreso del nuevo PRI, aparentemente este producto chatarra que nos decían que había que votar por Peña Nieto porque era guapo, y la verdad ni guapo era. Y ahí surgió un movimiento muy efímero, pero el Yo Soy 132, que planteábamos, jóvenes y estudiantes en todo el país, que era una farsa, que no había un nuevo PRI, que el regreso del PRI era un retroceso para este país, y que Enrique Peña Nieto pues era una construcción de los grandes medios de comunicación. Sin embargo, al final se impuso Peña Nieto, y no se impuso por la buena. Vimos una de las más burdas expresiones de fraude que hemos visto en los últimos tiempos. Una compra masiva de votos, desvío millonario de recursos a través de Monex, superaron los altos costos de campaña. La autoridad electoral, después de la elección, dijo, bueno, sí se pasaron de los topes de campaña, pero pues ya no puedo hacer nada. Y se impuso Peña Nieto, y voy terminando, porque esta charla la hemos construido sobre todo para los más jóvenes, pero yo sé que muchas y muchos de ustedes pues les ha tocado vivir o presenciar parte de esta lucha, y también les pedimos pues que nos ayuden a contarla con las nuevas generaciones que están en Morena, porque no ha sido fácil llegar al momento al que hemos llegado. En el 2012, Andrés Manuel López Obrador vuelve a llamar a una concentración al Zócalo. Yo recuerdo, por lo menos yo esperaba que esa indignación, imagínense, yo tenía 22 años y ya estaba harta de un país sin respuesta, sin salida, de las ganas de cambiar este país, y pareciera que la vía electoral nos decía por ahí no. Yo no quiero ni imaginar las generaciones que llevan décadas luchando. Y yo esperaba que por lo menos el hoy presidente, pues nos dijera, pues vámonos a otro plantón, por lo menos para ahí canalizar otra vez el enojo. Y no, lo que él dijo es, renuncio a los partidos políticos que me venían acompañando, que ya estaban pactando con Peña Nieto en el famoso Pacto por México, y para entonces ya existía Morena como asociación civil, como movimiento. Y él pues echa un discurso que se los recomiendo, en la página lopesobrador.org están todos los discursos del presidente en los últimos años, muy bueno, pero que en ese entonces, por lo menos a mí como joven, no me dejó satisfecha, pero si hoy lo escuchamos, pues tiene todo el sentido. Y él decía, pues a lo mejor no vemos el cambio, los procesos de transformación llevan tiempo, tardan, pero vale la pena luchar por transformar este país. Todo lo que hacemos no es fácil, porque nos enfrentamos a un sistema,
a medios de comunicación, a un sistema fraudulento, a la compra de votos, y vale la pena luchar. En ese entonces, claro, yo como joven decía, ¿cómo que yo no voy a ver el cambio? Por supuesto que me resisto a no ver el cambio. Urge un cambio en este país. Afortunadamente, hubo constancia por parte de Andrés Manuel, hubo constancia por parte del pueblo de México que ha luchado y que ha estado consciente, y después decidimos en asambleas si Morena tenía que seguir siendo movimiento o si era partido. Y la sorpresa de todos, en un momento ya de mucho hartazgo a los partidos, es que la mayoría decidimos que había que seguir siendo movimiento, pero que necesitábamos ser partido para disputar el poder por la vía pacífica, por la vía electoral, por la vía de la conciencia, por la vía de la organización. Y que necesitábamos ser partido para tener un poquito más de recurso para poder organizarnos. E inició la construcción del partido, que no lo voy a contar a muchos de ustedes formaron parte de esa construcción. Construimos Morena casi de manera artesanal, con unos tenis, bajo el sol, bajo la lluvia, tocando casa por casa, entregando el periódico Regeneración. La gente nos cerraba la puerta en la cara, la gente nos decía que estábamos locos, la gente nos decía que Andrés Manuel era un peligro para México. De repente había alguien que decía, sí, por favor, sigan luchando. Y pues el ánimo que vivía cambiante, ¿no?, cuando hacíamos trabajo en el territorio, porque pues de repente nos emocionaba saber que había gente cada vez más consciente, pero de repente pues también te bajoneaba pensar que la gente no se daba cuenta de lo que estaba pasando en este país. Y sin embargo lo logramos, construimos Morena, llegamos al 2018, el presidente recorrió todo el país. Hoy es fácil llenar un evento de Morena, pero hubo momentos en los que López Obrador tuvo en plazas públicas 2, 3, 5 personas, y el mensaje de conciencia, el mensaje de que sí se podía tener un México sin corrupción, un México que se fijara en los más pobres, un México alternativo a un modelo neoliberal, pues fue un mensaje de conciencia que nos fue conquistando a muchas generaciones, a muchos sectores del país. Y en 2018 ganamos, compañeras y compañeros. Esto que en 2012 el presidente decía que a lo mejor no veíamos el cambio, pero que valía la pena luchar. Incluso si leen el libro que sacó en 2018, que se llama 2018 La Salida, el último párrafo del prólogo se lo dedica a las nuevas generaciones. Y dice algo así como: dedico este libro a las nuevas generaciones en el entendido de que si no ganamos o no nos dejan ganar, serán ellos los que le den continuidad a la lucha que ha dado el pueblo de México por democratizar este país. Y como yo lo digo en estos tiempos, pues sí ganamos, estamos a 5 años del gobierno. Creo que todo lo que Andrés Manuel planteó se ha ido cumpliendo. Una política social con programas sociales, combatir los privilegios de la clase política, ha iniciado un combate a la corrupción que por supuesto no se ha terminado, ha iniciado la pacificación de este país, que por supuesto no es fácil en 5 años reconstruir lo que se destruyó en décadas. Está el Tren Maya, el Transísmico, el aeropuerto, caminos, todo lo que se ha hecho en este gobierno, y sobre todo lo más importante, ha fomentado la participación ciudadana. Hoy los ciudadanos están como nunca discutiendo de la cosa pública, discutiendo de lo que pasa en el país. Igual en nuestra casa, en nuestra oficina, en la cola de las tortillas, en todo lado se habla de lo que pasa en este país. Y yo creo que eso es lo más importante de nuestro proceso, que este es un proceso de revolución de conciencias. Y yo lo entendí en 2012, después de que Andrés Manuel dio este discurso de que íbamos a tardar mucho. Yo la verdad me alejé unos días de Morena y yo dije, esto no es para mí. Pero después, duró como 3 o 4 días, y después me invitaron a la presentación de un libro de Andrés Manuel, también muy bueno, que se llama No decir adiós a la esperanza. Y en la presentación, por lo menos yo lo entendí todo. Y Andrés Manuel decía, no se trata de ganar por ganar. Realmente ganar es muy sencillo.
pactas con los grandes poderes y por supuesto que podríamos ganar. Pero nosotros no queremos llegar pactando con esos grandes poderes, porque llegaríamos atados, no podríamos hacer casi nada. Nuestro proceso es el proceso de la revolución de las conciencias. Y él decía, si logramos que cambie el pensamiento de la gente, si logramos una revolución de las conciencias, pues no importa si en el camino se corrompe un dirigente, nos traiciona un representante popular, se muere, se va. Si hay un proceso de revolución de conciencias, va a ser el pueblo revolucionado con un nuevo pensamiento el que empuje el cambio en este país. Y yo creo, compañeras y compañeros, y con eso voy cerrando, y pedirles que nos ayuden a compartir este mensaje a los jóvenes. Pues estamos en un momento muy interesante de la vida política de nuestro país. Ese PRI que parecía invencible está desmoronado. Ese PAN que vivió aparentemente siendo oposición del PRI, hoy está descarado y son exactamente lo mismo. Y ese PRD que tristemente representó a mucha gente durante un tiempo, pues hoy no es nada de lo que fue. Y está, yo creo que a unos meses de perder su registro. Es decir, todos los partidos políticos tradicionales están en la basura de la historia y del presente. Y nuestro movimiento, acabamos de cumplir 10 años como partido político, es un fenómeno político a nivel mundial. Ganamos la presidencia de la República, nadie puede negar que en el 2018 no solo le ganamos a la gran narrativa de los medios de comunicación, hubo compra de votos y a pesar de eso ganamos. Claro que hubo un intento de hacer fraude electoral y ganamos. Es decir, es una hazaña impresionante. Ganamos por la conciencia, ganamos por la palabra, ganamos por millones de personas o miles en un primer momento que recorríamos en cada rincón de esta patria con un mensaje de esperanza. Y hoy tenemos la mayoría en el Senado, tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados, gobernamos 22 entidades de la República, gobernamos cientos de municipios y la pregunta, cuando logramos dimensionar que la cuarta transformación pretende ser un proceso de cambio profundo que no se concreta en 5 años, cuando logramos dimensionar que somos herederos de las luchas más nobles del pueblo de México, cuando logramos dimensionar lo mucho que costó construir nuestro partido Movimiento, la pregunta, a un año de que se retire Andrés Manuel López Obrador, y que el solo decirlo estruja mucho el corazón a quienes le tenemos mucho respeto y mucho cariño al presidente, pero él ha anunciado desde hace tiempo que se va a retirar de la vida pública de este país. La pregunta frente a ese escenario, donde la oposición está moral, política y socialmente derrotada, donde hoy Morena es lo que nunca pensamos o lo que siempre quisimos, pero no imaginábamos lograr tan rápido, porque se acuerdan cuando nadie quería ser candidato y candidato de Morena. Hoy ya le salió carnita al hueso y como dice el presidente, pues todo el mundo quiere morderle, ¿no? Pero hubo un momento en que ni hueso había y era muy difícil encontrar candidatas y candidatos. Hoy Morena es una gran fuerza política. Hoy Morena tiene el respaldo de la mayoría del pueblo de México. Frente a ese escenario, ¿cuál es la verdadera continuidad? Con todo respeto a nuestros compañeros y compañera corcholata, quien gane la encuesta cerraremos filas y acompañaremos. Pero la continuidad no recae en una persona o en un grupo de personas. La continuidad de este proyecto va a estar garantizada si el pueblo sigue informado, si el pueblo sigue consciente, si el pueblo sigue organizado. Y si hay un relevo generacional que refleje como máxima expresión eso que el presidente llama humanismo mexicano. Si las nuevas generaciones que hoy militamos en Morena nos convertimos en cuadros sensibles ante la injusticia, en cuadros que tengamos la capacidad de hablar con la persona más humilde de nuestra comunidad y explicarle por qué luchamos,
en cuadros que estemos formados para ganar un debate en medios, para ganar un debate en universidades, en cuadros que entendamos que México está viviendo un momento de la izquierda gobernante, donde ya no es suficiente ser oposición o ser resistencia. Hoy estamos ganando espacios de poder y eso significa también formarnos. Por si les toca, como me tocó a mí a los 25 años ser diputada, pues saber cómo demonios funciona el poder legislativo. Si nos toca, como va a ser inevitable a todas y todos los compañeros que trabajen, que caminen, a las nuevas generaciones, ser regidores, presidentes municipales, funcionarios, asesores, lo que sea, pues que estemos capacitados para que sea nuestro papel ejemplar, cercano a la gente, con vocación de servicio, con humildad, con honestidad, y que hagamos bien el papel donde nos desempeñamos. Y también estos cuadros todoterreno que yo llamo, además de tener capacidad de hablar con la persona más humilde, de debatir con nuestros adversarios y de formarnos para el poder legislativo, para el poder ejecutivo, pues tenemos que tener una claridad de que no estamos luchando por cargos, que nuestra lucha no es por una candidatura, nuestra lucha es por transformar este país y vamos a descansar. Y yo creo que vamos a luchar hasta el final de nuestras vidas y vamos a estar tranquilos cuando no haya en este país ni una sola persona que muera de hambre, ni una sola persona que muera por una enfermedad curable, ni una persona que sufra por no tener un trabajo, ni una sola persona que sufra porque no sabe si su hijo o su hija va a poder tener un espacio en la universidad porque no puede pagarlo. Vamos a descansar en esta lucha cuando tengamos la tranquilidad de que todas las personas en este país, sin importar si nacieron en cuna de oro o si nacieron en una casa pobre, todas y todos tienen garantizados sus derechos. Y ese México está iniciando apenas a construirse, pero por supuesto que falta muchísimo. Entonces, los jóvenes tenemos que tener claro que nuestra lucha no es por cargos, seríamos muy chiquitos frente a nuestra historia y frente a nuestro presente si la lucha en Morena es por cargos. Si al día siguiente de ser senadora, de ser secretaria general, me toca regresar a ser militante de pie de mi comité de base, no pasa nada, porque en Morena nuestra visión del poder no es vertical, no es ahora dónde voy a brincar o ahora dónde voy a ir, porque pues yo ya me acostumbré a ganar altos sueldos. No, nuestra visión es horizontal, es en donde ayudo ahora más a este movimiento. Claro, si mi labor y mi responsabilidad toca en un puesto mayor, pues ahí estaré apoyando, pero no pasa nada también si toca en un puesto aparentemente menor. Entonces, pues estamos en ese momento de construcción, compañeras y compañeros. El llamado que queremos hacerle a los jóvenes es a que asumamos que este relevo generacional es una realidad, que va a haber continuidad del proyecto si asumimos con conciencia histórica de dónde venimos, si nos aterrizamos con los pies en la tierra y sabemos dónde estamos, y si dimensionamos una construcción de futuro, porque también hay agendas que le mueven a las nuevas generaciones, el tema de la salud mental, el tema feminista, el tema de respetarnos entre nuestra diversidad, nuestra diversidad pluricultural, la diversidad sexual, el respeto entre hombres y mujeres, la agenda medioambiental de las nuevas generaciones que se cuestionan cómo mejorar este mundo que habitamos frente a un medio ambiente desgastado. Y esas agendas de futuro son agendas de presente que las nuevas generaciones también tenemos que plantear en un momento de cambio en este país. Entonces, si dimensionamos que estas transformaciones nos han costado mucho al pueblo de México, creo que los jóvenes podremos ser muy responsables con asumir el relevo generacional. Porque el relevo generacional del cual habla mucho nuestro líder, es que no puedo decir mucho el nombre de ya saben quién porque hay aquí compañeros de línea, pero si el relevo generacional del que se habla todo el tiempo en los últimos tiempos solo es un cambio de rostro joven, sin cambio de pensamiento, sin cambio de práctica política,
pues será un desperdicio político, un desperdicio histórico. Pero si el relevo generacional viene acompañado de una nueva práctica política, de una nueva manera de pensar el poder, de una nueva manera de pensar el servir, de una nueva manera de pensar el quehacer político, no para hacer negocios ni para enriquecerse, sino para ayudar a los demás, yo creo que este país va a seguir cambiando y es inevitable la larga vida de la transformación. Y ese es el mensaje que queríamos compartirles, compañeras y compañeros. Nos ha tocado vivir un momento extraordinario. Estamos viviendo un momento de cambio profundo en este país. Además, afortunadamente es un cambio pacífico y tenemos mucho por delante todavía para seguir cambiando. Y yo creo que aquí en Aguascalientes, solo porque nos hemos enfrentado en chiquito a ese mismo sistema autoritario que utiliza las peores prácticas para amedrentar, para tratar de detener opositores, que en las pasadas elecciones golpearon, amedrentaron a varios de nuestros compañeros con tal de mantenerse en el poder, tampoco es eterno. Yo estoy convencida de que en el 2024 nos va a ir muy bien aquí en Aguascalientes y que en la próxima elección Morena va a gobernar este estado. Es inevitable, porque la gente ya está harta de lo que significa el PAN. Y porque incluso compañeras que estaban en otras expresiones saben que no es del otro lado donde está el bienestar de la gente. Es inevitable, vamos a seguir creciendo, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir abajo en la calle con la gente. Esto que gritó el presidente, y con eso concluyo, en el Zócalo de la Ciudad de México hace unas semanas. Gritar el pueblo, pueblo, pueblo. No es una expresión chaira, aunque sí lo sea. No es solamente una expresión chaira, una expresión retórica. Es la profundidad de nuestro sentido político. No es con los medios de comunicación, no es con los grandes empresarios, no es con los políticos de café acordando cosas. Es con el pueblo que sufre, es con el pueblo que tiene esperanza, es con el pueblo que lucha. Es con el pueblo que quiere un cambio, es con el pueblo que quiere un mejor modo de vida, es con el pueblo que quiere vivir en paz. Y si estamos siempre del lado del pueblo, si estamos siempre escuchándole, si estamos siempre ahí en territorio, si estamos siempre tocando casa por casa, si estamos siempre tratando de resolver las necesidades de nuestra comunidad, de nuestro entorno, el pueblo seguirá con nosotros y acompañará nuestra lucha y fortalecerá su conciencia y seguirá participando hasta que logremos ese México que hemos soñado, porque ya inició. Y yo les aseguro que cuando lleguemos al final de nuestras vidas, podremos estar con la satisfacción de que hicimos historia y que abonamos a que las próximas generaciones vivieran un mejor modo de vida y de que detuvimos la gran catástrofe que querían heredarnos las viejas generaciones políticas y el viejo régimen. Y aquí estamos, compañeras y compañeros, haciendo historia y tenemos que seguir haciendo historia. Muchas gracias.